La vulnerabilidad femenina puede ser una de las fuerzas más poderosas en la dinámica emocional de una relación. Para el hombre, verla mostrarse frágil despierta instintos profundos de protección, empatía y conexión. Pero no toda vulnerabilidad es genuina. A veces se convierte en una herramienta estratégica, consciente o inconsciente, para influir en el vínculo. El reto para el hombre moderno no está en cerrarse ante la emoción, sino en aprender a discernir entre la apertura real y la manipulación disfrazada de sensibilidad. Vivimos en una época donde la emocionalidad se ha convertido en moneda de cambio. Mostrar dolor puede generar atención, compasión o control. Por eso, el hombre que busca construir una relación sana necesita desarrollar visión interior, distinguir cuándo una mujer se desnuda emocionalmente para conectar y cuándo lo hace para dominar. En este proceso, el hombre aprende a mantener su corazón abierto, pero su criterio despierto, no para desconfiar de la mujer, sino para no traicionarse a sí mismo, porque la vulnerabilidad auténtica une, mientras la estratégica confunde. Esta lección te enseñará a identificar esa diferencia con claridad, comprender sus raíces y actuar desde el autocontrol, no desde la reacción. Lección 1. Cuando su fragilidad se convierte en poder. Identificación del comportamiento. Una mujer puede llorar sin tristeza, hablar desde el dolor sin sentirlo realmente, o mostrarse quebrada justo cuando siente que te estás alejando. No siempre lo hace con malicia. Muchas veces responde a patrones inconscientes que aprendió en su entorno. Pero para el hombre, el resultado es el mismo: confusión. Cuando la vulnerabilidad se vuelve estrategia, no busca conexión, sino influencia. Se activa especialmente cuando siente que está perdiendo control emocional sobre ti. Entonces, aparece el «soy así porque me lastimaron», el «no me dejes sola» o el «tú no entiendes cuánto sufro». Es una forma de retomar el poder sin confrontación directa, usando la emoción como escudo y arma a la vez. El hombre empático cae rápido en ese juego. Siente culpa por poner límites, se disculpa por su independencia y termina caminando sobre cáscaras de huevo para no hacerla sentir mal. Pero la realidad es clara. Si su fragilidad se repite solo cuando necesita algo o desaparece cuando obtiene lo que quiere, no es vulnerabilidad, es estrategia. La mujer verdaderamente vulnerable no busca protección constante. Se abre porque confía, no porque teme. Su dolor no pide sumisión, pide comprensión. La diferencia está en la intención detrás del gesto. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde una perspectiva psicológica, la vulnerabilidad estratégica surge como un mecanismo de supervivencia aprendido. En la infancia, muchas mujeres descubrieron que mostrar dolor atraía atención y cuidado. Si sus figuras de autoridad respondían solo ante el llanto o la debilidad, su mente grabó esa conducta como vía de conexión. Así, sin darse cuenta, replican el patrón en la adultez. El sufrimiento se vuelve un lenguaje para mantener vínculos. Sociológicamente, el fenómeno se ha reforzado por la cultura contemporánea que exalta la emocionalidad femenina como intocable. La narrativa mediática suele pintar al hombre como el insensible y a la mujer como la víctima eterna. Esa dinámica, repetida en medios, redes y educación emocional superficial, ha generado un desequilibrio. El hombre se siente culpable por ejercer su racionalidad y la mujer aprende que la emoción es su principal herramienta de poder relacional. Antropológicamente, el llanto o la vulnerabilidad femenina evocaban en el hombre primitivo la necesidad de protección. Conservar a la pareja significaba preservar la prole. Ese instinto sigue activo. Pero en el contexto actual, ese impulso natural puede ser manipulado si el hombre no aprende a distinguir entre una necesidad real y una representación emocional interesada. Cuando la sociedad incentiva al hombre a reaccionar ante cualquier muestra de dolor femenino con sumisión emocional, lo desarma psicológicamente. Deja de ser líder en su vida y se convierte en rescatador. Y un hombre que vive rescatando no ama, se desgasta. Efectos en el hombre.
El hombre que se relaciona con una mujer de vulnerabilidad estratégica termina agotado, confundido y emocionalmente drenado. Vive con la sensación de estar siempre en deuda. Si dice lo que piensa, hiere. Si calla, se reprime. Si pone límites, la abandona. Este ciclo lo convierte en un hombre reactivo, siempre intentando medir sus pasos para evitar crisis emocionales. Ese desgaste no es inmediato. Comienza con pequeños actos de autocensura. Renuncia a su voz, a su espacio y a su instinto. Poco a poco, su masculinidad madura, esa que se basa en estructura y dirección, se disuelve entre el miedo a hacerla sentir mal y la culpa de no poder salvarla. Pero el efecto más peligroso no es el cansancio, sino la pérdida de claridad. Empieza a dudar de su percepción. Piensa que exagera, que no entiende, que es él quien no sabe manejar a una mujer emocionalmente compleja. Esa confusión lo vuelve dependiente. El hombre que no distingue entre una emoción real y una emoción estratégica termina viviendo bajo un chantaje invisible. Y todo chantaje emocional, aunque parezca cariño, es control. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? El primer paso no es juzgarla, sino observarla. Analiza si su vulnerabilidad tiene coherencia con sus acciones. Una mujer verdaderamente sensible mostrará su fragilidad en distintos contextos, incluso cuando no hay ganancia emocional. En cambio, la estratégica solo se abre cuando hay tensión o riesgo de perder poder. Para discernir, pregúntate 3 cosas. ¿Su vulnerabilidad se repite como respuesta a mis límites? Después de abrirse, ¿hay reflexión o simplemente dramatismo? ¿Usa su dolor para construir o para culpar? Si las respuestas apuntan a la manipulación, no intentes corregirla. No es tu tarea sanar patrones que ella no reconoce. Tu deber es mantener tu claridad y tus límites. Escucha, pero no te disuelvas. Empatiza, pero no cargues. Si en cambio su vulnerabilidad nace del deseo genuino de sanar y muestra disposición para crecer emocionalmente, entonces vale la pena continuar. Pero eso requiere reciprocidad. El hombre no debe convertirse en su terapeuta, sino en su compañero. Cuando ella use su vulnerabilidad como control, no la enfrentes desde la ira, sino desde la calma. La serenidad desconcierta al manipulador. La emoción busca reacción. El control emocional le corta el combustible. Si el patrón persiste, termina. No porque no la ames, sino porque te amas a ti. La relación que exige que traiciones tu paz no es amor, es negociación emocional. La vulnerabilidad auténtica une, la estratégica somete. Y el hombre que no aprende a distinguirlas pierde su libertad emocional. No se trata de cerrarse ni de endurecer el corazón, sino de aprender a ver más allá de las lágrimas y las palabras suaves. Una mujer emocionalmente madura no usa su fragilidad como moneda, la comparte como confianza. Si una mujer te muestra su vulnerabilidad, obsérvala, acompáñala, pero también observa si su dolor se convierte en un guión repetido. El hombre que reacciona desde la culpa se vuelve prisionero. El que actúa desde la conciencia se vuelve líder de su vida. La clave está en mantener tu centro, ni endurecerte por miedo, ni entregarte por compasión. Recuerda, tu energía masculina no está para rescatar, sino para guiar con claridad. Y eso solo se logra cuando no te dejas arrastrar por la emoción, sino que la comprendes sin perderte en ella. Lección 2. El lenguaje oculto detrás de la vulnerabilidad femenina. Identificación del comportamiento. El lenguaje de la vulnerabilidad no siempre se expresa con lágrimas. A veces se oculta en silencios, en frases calculadas, o en un gesto de aparente entrega que, en realidad, busca examinar tu reacción. Es la forma en que una mujer mide tu implicación emocional. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder? ¿Cuánto puedes ser manipulado? ¿O cuánto te importa? Cuando su vulnerabilidad es genuina, la emoción fluye de manera natural, incluso torpe. No hay control ni dirección. Pero cuando es estratégica, cada palabra y pausa parecen tener un propósito, provocar una respuesta específica en ti. No busca comprensión, sino reacción. No busca compartir el peso, sino transferirlo.
Por ejemplo, cuando un desacuerdo surge, puede recurrir a su historia de dolor no para sanar, sino para invalidar tu punto de vista. Es que tú no sabes por todo lo que pasé. En ese instante, la conversación deja de ser diálogo y se convierte en manipulación emocional encubierta. El hombre con poco desarrollo emocional confunde esa dinámica con cercanía. Si me cuenta sus traumas, confía en mí. Pero no siempre es así. Hay quienes relatan su sufrimiento no como apertura, sino como táctica, posicionarse como la víctima y colocar al hombre en el rol de salvador. La vulnerabilidad estratégica siempre tiene un guión, aunque se vista de espontaneidad. La verdadera, en cambio, se nota porque no busca convencer, solo ser escuchada. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde la psicología evolutiva, el poder emocional ha sido un recurso de supervivencia. A lo largo de la historia, cuando la fuerza física y la posición social del hombre dominaban, la mujer aprendió a ejercer influencia a través de la sutileza, la empatía y la gestión emocional. No fue manipulación en su origen, sino adaptación. Sin embargo, en el contexto actual, esa habilidad puede volverse un arma cuando se usa sin conciencia. En sociedades modernas, donde los roles de género se diluyen, muchas mujeres todavía asocian la vulnerabilidad con poder de atracción. La cultura refuerza esa narrativa. El hombre que protege, la mujer que inspira compasión. Las películas, las redes sociales y la educación emocional incompleta consolidan la idea de que mostrar dolor es tener razón. Y eso distorsiona la dinámica entre ambos. Psicológicamente, algunas mujeres utilizan la vulnerabilidad estratégica como un mecanismo para evitar la responsabilidad emocional. Si logran que el hombre sienta culpa o lástima, neutralizan el conflicto sin tener que rendir cuentas. No lo hacen necesariamente por maldad, sino por miedo. Miedo a ser rechazadas, abandonadas o no tenidas en cuenta si muestran fuerza. El entorno social también juega su parte. Se le enseña a muchas mujeres a ser emocionalmente expresivas, pero no emocionalmente responsables, y se le enseña al hombre lo contrario, ser responsable, pero no expresivo. De esa combinación surge el desequilibrio. Así, ella usa la emoción para dirigir la interacción, mientras él, condicionado por su instinto de protección, cede terreno creyendo que actúa con empatía. Lo que en realidad sucede es que está siendo conducido, emocionalmente, hacia una posición de inferioridad. Efectos en el hombre. Cuando un hombre no comprende este lenguaje emocional oculto, su mente se fragmenta entre dos polos, proteger o escapar. Si protege demasiado, pierde su independencia. Si escapa, se siente culpable. Ninguna de las dos posturas lo fortalece. El efecto más inmediato es el agotamiento emocional. El hombre vive en una montaña rusa de estados. Un día se siente héroe, al siguiente villano. Ella cambia de actitud repentinamente, y él, en su intento de mantener la paz, se vuelve adicto a complacer. Luego llega la culpa crónica. Cree que todo lo que la afecta es su responsabilidad. Empieza a censurarse, a reprimir su voz, a filtrar sus emociones, y cuando un hombre no puede expresarse, pierde su autenticidad. El tercer efecto es la dependencia emocional invertida. Curiosamente, termina siendo él quien se vuelve vulnerable, pero de forma disfuncional. Necesita que ella esté bien para sentirse en equilibrio. Su centro depende de su aprobación. Y un hombre que necesita ser aprobado no puede liderar una relación ni su propia vida. El daño no siempre se ve en forma de discusiones o rupturas. A veces se manifiesta en la pérdida de propósito. El hombre deja de perseguir sus metas porque su energía emocional se consume en mantener la estabilidad emocional de la relación. Y cuando eso sucede, deja de ser pareja y se convierte en terapeuta. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? El primer paso es aprender a leer entre líneas. No todo lo que parece vulnerable lo es. Observa la secuencia. Su emoción abre un espacio de conexión o bloquea el diálogo. Si cada vez que intentas hablar de algo que no le gusta, aparece una historia de dolor, probablemente estás frente a una táctica emocional, no una apertura sincera. Segundo,
Evalúa la consistencia entre sus palabras y sus actos. La vulnerabilidad auténtica no busca excusas, busca comprensión. Una mujer madura puede decir, esto me dolió, pero entiendo que fue sin mala intención. La estratégica dirá, me dolió, y tú deberías haberlo sabido. La diferencia es sutil, pero crucial. Una construye, la otra manipula. Si detectas patrones de victimismo recurrente, no entres en el juego del consuelo automático. Escucha con empatía, pero mantén tu eje. No te disculpes por cosas que no hiciste. No cargues dolores que no te corresponden. Si lo haces, solo alimentarás la dinámica. No la confrontes emocionalmente. El lenguaje emocional no se derrota con más emoción. Si te enfrentas a ella desde la ira o el sarcasmo, solo refuerzas su narrativa de víctima. La herramienta más poderosa es la calma. La serenidad desactiva la manipulación, porque no hay reacción que explotar. Y finalmente, evalúa la evolución. Si con el tiempo ella demuestra que su vulnerabilidad era genuina, que puede hablar de sus emociones sin dramatismo y que asume responsabilidad por su propio crecimiento, continúa. Si por el contrario, repite ciclos de llanto, culpa y evasión, aunque diga que cambiará, no lo hará hasta que enfrente su propio miedo. En ese caso, aléjate. No la dejes por enojo, sino por lucidez, porque amar a alguien no significa permitir que su herida gobierne tu paz. Entender el lenguaje oculto de la vulnerabilidad femenina no es aprender a desconfiar, sino a ver. Ver más allá de las palabras, de las lágrimas, del gesto ensayado. Ver si hay coherencia. Ver si detrás de la emoción hay verdad. El hombre que aprende a observar sin perder la calma se vuelve peligroso para toda manipulación. Porque no reacciona, analiza, no se endurece, se centra, no se aleja del amor, se acerca con discernimiento. La vulnerabilidad genuina es bella, humana y necesaria. La estratégica, en cambio, es una sombra del miedo. Saber diferenciarlas no solo te protege emocionalmente, te eleva como hombre, porque no hay mayor fuerza que mantener el corazón abierto y al mismo tiempo los ojos despiertos. Recuerda esto, tu deber no es salvarla, sino comprender si ella quiere salvarse. Si su vulnerabilidad te inspira respeto, quédate. Si te exige rendición, vete. En ambos casos, el crecimiento está en mantener tu centro, no en perderlo por amor. Lección 3. ¿Cómo distinguir entre conexión emocional y manipulación afectiva? Identificación del comportamiento. La conexión emocional es uno de los vínculos más poderosos entre un hombre y una mujer. Es el espacio donde ambos pueden mostrarse sin máscaras, sin necesidad de impresionar ni controlar. Pero cuando la conexión se convierte en un medio para obtener poder, deja de ser vínculo y pasa a ser manipulación. La diferencia es sutil, porque ambas pueden parecer idénticas en la superficie. En ambas hay emoción, entrega y comunicación intensa. Pero el propósito lo cambia todo. La conexión busca comprender, la manipulación busca dirigir. Una mujer emocionalmente madura usará la conexión para profundizar en la relación, para crear entendimiento y fortalecer la confianza. Una mujer emocionalmente insegura o estratégica, en cambio, usará la conexión para probarte, leerte o moldearte. No busca unión, busca ventaja. Un signo claro es la frecuencia con la que apela a la emoción para resolver conflictos. Si cada diferencia se convierte en una escena cargada de lágrimas, culpa o silencios prolongados, probablemente no estás viviendo una conexión, sino una negociación emocional. La conexión real se siente liviana, incluso cuando hay dolor. La manipulación se siente densa. Cada conversación parece una trampa emocional donde, sin importar lo que digas, terminas equivocado. Cuando una mujer usa la emoción como herramienta de control, la relación deja de crecer, y el hombre, en su intento por mantener la armonía, deja de ser el mismo. Orígenes psicológicos y sociológicos. La manipulación afectiva tiene raíces profundas. Psicológicamente, surge del miedo al abandono y la necesidad de control. Cuando una mujer ha aprendido, desde la infancia o experiencias previas,
que solo puede mantener un vínculo si genera dependencia emocional. Desarrollará estrategias inconscientes para sostener ese control. No se trata siempre de malicia, sino de inseguridad. La manipulación afectiva es muchas veces una forma torpe de pedir amor sin pedirlo directamente. En lugar de expresar «necesito sentirme segura contigo», genera situaciones que te hagan probarlo, pero en el proceso desgasta la relación y tu energía. Y tú, sociológicamente, la era moderna ha fomentado una cultura de hipersensibilidad emocional. Las redes sociales han transformado la vulnerabilidad en espectáculo y el sufrimiento en identidad. En ese entorno, algunas mujeres aprenden que la intensidad emocional es sinónimo de profundidad, y mientras más drástica sea su expresión, más auténtica parecerá. El hombre, por su parte, ha sido condicionado a interpretar la emocionalidad femenina como algo que debe proteger, calmar o resolver. Pero en ese intento de ser el buen hombre, se desconecta de su centro racional y pierde su poder de observación. Antropológicamente, el hombre fue diseñado para responder ante el dolor femenino. Era su instinto protector. Pero en tiempos donde el peligro físico fue reemplazado por el emocional, ese mismo instinto se ha vuelto su punto ciego. Lo que antes era virtud, hoy puede ser vulnerabilidad. Así, la manipulación afectiva se perpetúa como un ciclo. Ella teme perder el control, él teme hacerla sufrir. Y entre ambos, el vínculo genuino desaparece. El hombre que no distingue entre conexión y manipulación vive atrapado en un estado de alerta emocional constante. Se vuelve hipervigilante, siempre pendiente de lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. En lugar de actuar desde su esencia, actúa desde el miedo a desencadenar una crisis. El primer efecto es la culpa emocional crónica. Siente que debe reparar cada tristeza, incluso las que no provocó. Se convierte en el amortiguador del estado emocional de ella, cargando culpas que no le pertenecen. El segundo efecto es la desconexión interna. Deja de confiar en su percepción. Si cada vez que nota una incongruencia, ella lo hace sentir culpable o exagerado, empieza a dudar de sí mismo. Esa duda es la antesala del sometimiento emocional. El tercer efecto es la erosión de la atracción. Paradójicamente, cuanto más se somete el hombre a la manipulación afectiva, menos lo respeta la mujer. No necesariamente de manera consciente, pero su naturaleza instintiva percibe la falta de liderazgo interno. El resultado: una relación tensa, sin pasión ni dirección. Con el tiempo el hombre se apaga. Deja de expresarse, de proponer, de liderar. Su energía vital se va en gestionar emociones ajenas. Y cuando un hombre se desconecta de su propósito, la relación pierde su polaridad natural. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? Primero, vuelve a tu centro. El hombre que observa sin reaccionar tiene el poder. Si notas que la relación está llena de dramatismo, tensión y emociones desbordadas, detente. No la enfrentes ni te justifiques. Observa patrones. Pregúntate, ¿esta conexión me da paz o me exige energía constante? Su apertura emocional busca unión o control. ¿Me siento libre de ser yo mismo o camino con miedo a causar un estallido emocional? Si respondes que vives en constante cautela, es momento de marcar límites. No para castigar, sino para restablecer equilibrio. Cuando ella intente manipular emocionalmente, mantén la calma. No la ataques ni te defiendas. La manipulación necesita combustible, tu reacción. Sin ella, se apaga. Luego, exprésate con claridad, sin justificarte ni sobreexplicar. Ejemplo: entiendo que esto te moleste, pero no aceptaré que me culpes por algo que no hice. Puedo escucharte, pero no voy a asumir una responsabilidad que no me corresponde. Si su reacción ante tu firmeza es crecer, si acepta límites y busca comunicación madura, la relación puede evolucionar. Pero si responde con más dramatismo, victimismo o castigo emocional, no estás frente a una mujer que busca conexión, sino control. Y en ese caso, terminar no es crueldad, es autocuidado. No esperes a que la relación te consuma. Los hombres que se quedan esperando que cambie
terminan emocionalmente vacíos. Ella puede sanar, sí, pero solo si quiere hacerlo. Y eso no depende de ti. Recuerda, el hombre que permite que su energía se desgaste tratando de salvar a quien no se salva a sí misma, está traicionando su propósito. Conexión emocional y manipulación afectiva son espejos parecidos, pero con propósitos opuestos. Uno te nutre, el otro te vacía. Uno te invita a crecer, el otro te obliga a reducirte. El hombre sabio no reacciona ante la emoción, la lee. No se deja arrastrar por la intensidad, la entiende. No confunde amor con drama, ni entrega con rendición. La conexión emocional auténtica no requiere sacrificio de identidad. Es un espacio donde ambos pueden mostrarse vulnerables sin miedo. Pero cuando esa vulnerabilidad se convierte en moneda de poder, el amor pierde pureza y gana estrategia. Tu misión como hombre no es endurecerte, sino aprender a distinguir. No es huir de la emoción, sino dominar su lectura. El hombre que ve a través del teatro emocional no se vuelve frío, se vuelve libre. Porque quien entiende la diferencia entre sentir y ser manipulado, deja de reaccionar y empieza a elegir. Y elegir es la máxima expresión de la libertad masculina. Lección 4. Cuando la compasión del hombre se convierte en su debilidad. Identificación del comportamiento. Todo hombre noble siente compasión por el sufrimiento de una mujer. Es parte de su esencia protectora, de su instinto más ancestral. Pero ese mismo impulso, cuando no se equilibra con discernimiento, se convierte en su punto más débil. La compasión en su forma más pura es virtud, pero cuando nace del miedo a ser percibido como duro o frío, se transforma en sometimiento emocional. Muchos hombres caen en esta trampa sin notarlo. Ella llora y él cede. Ella amenaza con irse y él se disculpa. Ella se victimiza y él intenta reparar lo irreparable. No porque haya hecho algo mal, sino porque no soporta verla sufrir. Lo que no comprende es que, en ese momento, ella no está buscando su salvación. Está probando su poder. La vulnerabilidad estratégica funciona así. Ella proyecta una imagen de fragilidad emocional, pero no para crear conexión, sino para manipular compasión. Cada lágrima se vuelve un argumento. Cada gesto de tristeza, una forma de control. El hombre confundido cree que ser empático lo hace más amoroso. En realidad solo está cediendo su posición, y cuando el hombre pierde su centro, la relación deja de tener equilibrio. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde una perspectiva psicológica, este fenómeno nace de la dinámica salvador-víctima. La mujer que ha aprendido a obtener atención o validación a través del sufrimiento encuentra en el hombre empático el escenario perfecto. Él, formado culturalmente para cuidar y proteger, responde instintivamente. Ella refuerza ese patrón con cada gesto de debilidad. El problema no es la compasión en sí, sino la falta de límites. El hombre moderno fue condicionado a pensar que toda emoción femenina requiere respuesta inmediata. Su educación emocional, moldeada por discursos románticos o por la ausencia de un modelo masculino fuerte, le enseñó que el amor se demuestra cediendo, calmando, arreglando. Sociológicamente, la cultura contemporánea ha reforzado esta dinámica al presentar al hombre emocionalmente firme como insensible o tóxico. Cualquier muestra de dureza es vista como falta de empatía y cualquier intento de poner límites como abuso. Así, muchos hombres han optado por callar su incomodidad, incluso cuando sienten que están siendo manipulados. Antropológicamente, la compasión masculina tiene raíces de supervivencia. En la tribu, el hombre protegía a la mujer y a la prole porque de eso dependía la continuidad del grupo. Pero en el contexto moderno, donde la supervivencia física ya no está en juego, esa misma energía protectora puede ser utilizada emocionalmente en su contra. Culturalmente, la narrativa actual del hombre sensible ha borrado la diferencia entre empatía y sumisión. Se promueve la idea de que un hombre debe entender todos los estados emocionales femeninos sin cuestionar, sin límite, sin pausa. Pero la verdadera fortaleza emocional no está en cargar con todo, sino en saber cuándo no hacerlo.
Efectos en el hombre. El hombre que confunde compasión con debilidad vive bajo una constante sensación de desgaste emocional. Se convierte en el soporte emocional de su pareja, olvidando que una relación no puede construirse solo sobre su capacidad de contener. El primer efecto es la erosión de su energía vital. Cada vez que cede ante el drama o la culpa, pierde un poco de su fuerza interior. Deja de invertir en su propósito, en su visión, en su crecimiento. Todo gira en torno a mantener la paz, aunque esa paz sea una ilusión. El segundo efecto es la pérdida de respeto. Aunque su intención sea noble, una mujer no puede admirar a un hombre que se doblega ante la presión emocional. Puede agradecerlo, puede aprovecharlo, pero no lo respeta. Y sin respeto, el deseo muere. El tercer efecto es la desconexión de su masculinidad. Su esencia protectora se distorsiona. Ya no protege desde la firmeza, sino desde la culpa. Cree que su valor depende de cuánta carga emocional puede soportar. En ese proceso, su polaridad masculina se diluye y la relación se desequilibra. Finalmente, aparece el resentimiento silencioso. El hombre comienza a sentir rabia, no hacia ella, sino hacia sí mismo por haber permitido el abuso emocional disfrazado de necesidad. Pero como nunca aprendió a decir no, sin sentirse cruel, se encierra en su frustración. Y la frustración no expresada mata la atracción y la paz mental. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? El primer paso es reconocer que tu compasión no puede ser ilimitada. Ser empático no significa permitir que te manipulen. La compasión madura se da desde la elección, no desde la culpa. Cuando notes que tu deseo de ayudarla o sanarla te está costando tu tranquilidad, detente. Pregúntate si realmente estás ayudando o simplemente evitando el conflicto. Aprende a distinguir entre una mujer que atraviesa un proceso genuino y una que usa la emoción para evitar responsabilidad. La mujer genuina asume su parte del trabajo emocional. La manipuladora, en cambio, busca que tú cargues con todo. Cuando sientas que la relación gira en torno a sus crisis constantes, marca límites con firmeza y calma. No necesitas gritar ni justificarte. Basta con decir, puedo apoyarte, pero no puedo hacerlo todo por ti. No voy a sacrificar mi paz por algo que no está en mis manos resolver. Si ella reacciona con respeto y comienza a hacerse cargo de su propio crecimiento, la relación puede transformarse. Pero si te acusa de no entenderla o de haber cambiado, estás viendo su verdadero rostro. No quería comprensión, quería control. Y si ese patrón persiste, tienes que tener la valentía de irte. No porque no la ames, sino porque te amas a ti mismo. No puedes construir una relación sana con alguien que se alimenta de tu culpa. Continuar con una mujer que usa su vulnerabilidad como herramienta de dominio te condena a una vida emocionalmente castrada. Terminar puede doler, pero el dolor del límite es breve. El dolor del sometimiento es eterno. La compasión es una virtud solo cuando se ofrece desde la libertad. Cuando se da desde el miedo, se convierte en cadena. El hombre sabio no apaga su empatía, la dirige. Sabe cuándo escuchar y cuándo retirarse. Sabe cuándo su presencia sana y cuándo su presencia perpetúa el problema. Tu misión no es salvar a nadie, es mantenerte íntegro. Si ella no quiere crecer, tu compasión no la cambiará. Si su dolor es su identidad, tu amor solo reforzará su victimismo. Aprende a observar sin perderte, a sentir sin entregarte del todo. La mujer correcta no te pedirá que la rescates, sino que la acompañes mientras ella se levanta. El hombre que domina su compasión domina su poder, porque ya no actúa por culpa ni miedo, sino por elección. Y esa es la diferencia entre un hombre que ama con fuerza y uno que se destruye intentando amar. Lección 5. El equilibrio entre empatía y autodominio. Identificación del comportamiento. Una de las señales más claras de madurez masculina es el equilibrio entre empatía y autodominio. Dos fuerzas que, cuando se integran, hacen del hombre un ser firme, consciente y libre. Pero cuando se separan, crean dos extremos peligrosos. El hombre emocionalmente pasivo que se deja arrastrar por cada emoción femenina
y el hombre endurecido que se desconecta de su capacidad de sentir. Ambos terminan lejos de su esencia. El primero busca ser comprendido, el segundo busca no ser herido. Pero el equilibrio no está en ninguno de los dos polos. Está en el hombre que puede sentir sin perder dirección y entender sin perder estructura. En las relaciones, esto se refleja en cómo el hombre reacciona ante la vulnerabilidad femenina. Un hombre inmaduro se disuelve en la emoción ajena, tratando de arreglar todo. Un hombre frío la ignora, protegiéndose detrás de una armadura emocional. El hombre maduro observa, comprende, decide. Su empatía le permite conectar. Su autodominio le permite no caer en manipulación. Orígenes psicológicos y sociológicos. Psicológicamente, la empatía y el autodominio son dos habilidades que rara vez se desarrollan juntas. La mayoría de los hombres crecen en extremos. Algunos son educados para suprimir emociones. No llores, aguántate, lo que los vuelve rígidos, reactivos o desconectados. Otros, por la ausencia de figuras masculinas firmes, se vuelven hipersensibles y complacientes, interpretando toda emoción femenina como una llamada a ceder. El equilibrio nace cuando el hombre entiende que sentir no es rendirse y contener no es reprimir. La empatía le permite ver lo que la mujer siente. El autodominio le recuerda que no todo lo que siente ella es su responsabilidad. Sociológicamente, vivimos en una era donde las emociones son moneda de cambio. Se premia la exposición emocional, pero no el manejo emocional. La mujer moderna ha aprendido a utilizar su vulnerabilidad como herramienta de conexión o como forma de validación. Y el hombre, presionado por discursos que lo acusan de ser insensible, muchas veces responde exagerando su empatía hasta perder su equilibrio interno. El autodominio no es frialdad, es presencia. Es poder escuchar sin dejarse arrastrar. Es saber que el amor no se demuestra perdiendo control, sino manteniéndolo. Antropológicamente, los líderes de tribu eran elegidos no solo por su fuerza, sino por su capacidad de mantener la calma en medio del caos. Ese es el principio del autodominio, ser roca, no muro. Culturalmente, el hombre equilibrado es raro porque la sociedad moderna lo confunde con arrogancia, pero la verdad es que el autodominio es el máximo acto de respeto, hacia uno mismo y hacia el vínculo. Efectos en el hombre. Cuando el hombre alcanza el equilibrio entre empatía y autodominio, cambia su forma de relacionarse por completo. Primero, recupera su claridad emocional. Deja de reaccionar ante cada lágrima o crisis y comienza a leer los patrones. Puede diferenciar entre una emoción genuina y una táctica emocional. Esto no lo hace insensible, lo hace sabio. Segundo, desarrolla autoridad emocional. Su presencia calma no porque ceda, sino porque transmite estabilidad. La mujer siente que puede confiar en su dirección. Su liderazgo no nace del control, sino de la serenidad. Tercero, se vuelve selectivo. Ya no entrega su energía a cualquiera que se presente como herida. Entiende que no todo dolor necesita ser sanado por él y que no toda historia triste merece su rescate. Aprende que su energía es recurso sagrado, no combustible gratuito para dramas ajenos. Por último, el equilibrio le otorga paz interior. El hombre que domina su empatía no necesita aislarse para no sufrir, sabe sentir sin romperse. Ya no teme amar, porque su amor tiene límites, y los límites no matan el amor, lo purifican. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? Si te das cuenta de que estás en una relación donde la vulnerabilidad de ella se siente como manipulación o carga constante, no reacciones con dureza. Reacciona con claridad. Primero, evalúa tus emociones. ¿Sientes compasión genuina o cansancio? Si cada conversación te deja drenado, no estás actuando desde empatía, sino desde obligación emocional. Segundo, marca tus límites sin culpa. Decir no te hace menos hombre, te hace hombre de verdad. La empatía sin límites se convierte en servidumbre. El autodominio sin empatía se convierte en aislamiento. Tu meta es estar presente sin perderte. Dile con calma, puedo acompañarte, pero no voy a cargar con lo que te corresponde a ti. Si su respuesta es comprensión,
Estás frente a una mujer que busca crecer contigo. Si responde con reproche, chantaje o victimismo, estás frente a una que busca controlarte. Tercer paso, reconoce el tipo de energía que te rodea. Una mujer emocionalmente sana no teme a tu autodominio, lo respeta. La que usa su vulnerabilidad como estrategia lo interpretará como desinterés, porque no puede manipular lo que no reacciona. Y si eso ocurre, aléjate sin rencor. No estás traicionando la conexión, estás protegiendo tu paz. No todas las historias que empiezan con empatía deben terminar en amor. Algunas existen solo para enseñarte dónde termina tu responsabilidad emocional. El hombre que aprende a equilibrar su empatía con su autodominio alcanza un nivel superior de fortaleza. Ya no necesita demostrar poder, porque su poder está en su calma. Ya no teme sentir, porque sabe cuándo detenerse. Ya no busca salvar, porque entiende que cada quien debe cargar con su propia cruz. En las relaciones, esto se traduce en un tipo de masculinidad que no grita, que no huye, pero que tampoco se entrega al caos. El hombre que domina su interior no reacciona, actúa, no culpa, elige, y cuando elige, lo hace desde la conciencia, no desde la necesidad. La empatía te conecta con su alma, el autodominio te protege la tuya. Si logras mantener ambas, amarás con profundidad sin perderte, cuidarás sin desgastarte y liderarás sin oprimir. Esa es la verdadera madurez emocional del hombre, sentir con fuerza, decidir con claridad y vivir con propósito. Si llegaste hasta aquí, significa que estás buscando crecer como hombre consciente, no como víctima de tus emociones ni del juego emocional ajeno. Suscríbete al canal y acompáñanos cada semana. Aquí hablamos del hombre que no huye del dolor, sino que lo convierte en sabiduría. Aprenderás a amar sin perder poder, a poner límites sin perder empatía, y a construir relaciones donde la conexión se base en respeto, no en manipulación. Activa la campana y comparte este mensaje con otro hombre que necesite despertar, porque el verdadero cambio masculino empieza con la conciencia, no con la revancha.